Ahora sí, mi amado hermano, póngase cómodo, todos sus sentidos alerta, porque Dios nos va a hablar. Amén. Hoy iniciamos el capítulo 4, ¿sí? Vamos a ver el tercer sermón de Pedro, pero ya no le quise poner como título así, sino que en ningún otro hay salvación, porque debemos de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vimos el primer sermón de Pedro. ¿Sí recuerda a quién se le predicó? ¿A quién le predicó Pedro por primera vez? A ver si está atento, si viene despierto. ¿A quién le predicó Pedro la primera vez? ¿A quién dijeron? ¿Al cojo? Recuerde que el primer sermón de Pedro fue en el día de Pentecostés, ¿sí? En el día de la fiesta que estaban celebrando los judíos. ¿Quiénes habían acudido a esa fiesta? Judíos y prosélitos de todas las regiones en ese tiempo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Venían de África, de Egipto, de Asia, de muchas partes. Y son los que a quienes Pedro les predicó, porque ellos oyeron hablar su idioma en ellos, se acercaron y Pedro aprovechó y les predicó el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y hace una semana, ¿a quién le predicó Pedro? A los judíos que habitaban en Jerusalén. ¿Sí? Él fue al templo a orar con Juan, Dios sana a un cojo, y todos los judíos que ya conocían a ese cojo, ¿qué hacen? Se acercan a ver ese milagro, y ¿qué hace Pedro? Les predica el evangelio. En el capítulo 4, Pedro le va a predicar al Sanedrín, a todos los líderes religiosos y políticos del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que vayamos viendo esto, hermano, porque después ¿a quién le va a predicar Pedro? A los gentiles. ¿Sí? ¿A quién les va a predicar después Pedro? A los gentiles. Va a ir a la casa de Cornelio y le va a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Sí dicen amén, amado hermano? Entonces vamos a iniciar el capítulo 4, si lo tiene ahí ya. Dice así: hablando ellos al pueblo, aquí vemos que Pedro les está predicando a aquellos que se habían reunido para ver el milagro. Vinieron sobre ellos los sacerdotes. A ver, ¿quiénes vinieron? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, ¿sí? El templo tenía una guardia, personas que estaban ahí cuidando. ¿Y quiénes más? Y los saduceos. Recuerde que había varios grupos religiosos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. ¿Cuál era la diferencia de estos dos grupos religiosos? Que los fariseos sí creían en todos los libros del Antiguo Testamento, y los saduceos nada más creían en los primeros 5 libros de Moisés. ¿Sí dice mi amado hermano? Ahora, ¿en qué no creían los saduceos? En la resurrección de los muertos. Entonces, ¿quiénes llegaron aquí con los apóstoles? Pero los sacerdotes primero, ¿sí? Que son de los saduceos, ¿sí? De esa secta de los saduceos, de ahí salían los sacerdotes del templo. ¿De qué los había acusado Cristo ya a estos saduceos? De ser ladrones, de haber convertido la casa del Señor en un mercado, en cueva de ladrones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes se habían encargado de poner un mercado ahí en el patio del templo para vender los animales a aquellos que venían a ofrecer sacrificios, y para cambiarles sus monedas, la moneda que ellos traían de donde venían, y habían hecho un negocio. Hoy en día podemos ver que las falsas religiones son un negocio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿De qué más los había acusado Cristo a los saduceos? De ser ignorantes de las escrituras. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, cuando estaba claro que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que aquí vienen con los apóstoles, y en el 2, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo estaban? Resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí resentidos es que estaban enojados en gran manera, enojadísimos, tenían ira hacia los apóstoles. ¿Por qué estaban enojados con los apóstoles? ¿Sí leyó?
Porque estaban enseñando que en Jesús había resurrección de ¿qué? De muertos. ¿Y ellos qué negaban? La resurrección de los muertos. Ellos enseñaban eso y estaban enojadísimos de que estaban enseñando eso. 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era, ¿qué dice? Tarde. A ver, ¿qué le pasó a los apóstoles? Fueron encarcelados. ¿Por qué motivo, mi amado hermano? ¿Por qué causa justa los podrían haber encerrado? Algo justo que dijeran, cometieron un crimen, merecen ser encarcelados. No hay ahí algo que dijera uno, cometieron una falta y es necesario que los encarcelemos. Cristo fue aborrecido sin causa. No había motivo para ser aborrecido, para ser entregado, para ser juzgado y para llevarlo a la cruz. Nosotros vamos a ser aborrecidos sin causa. Ya Cristo lo advirtió. Vean lo que ya les había dicho Cristo a sus apóstoles. Vaya usted a Lucas 21:12. Recuerda ahí apartar Hechos 4 si tiene algo con qué apartar. Y vamos a ver Lucas 12:13. Perdón, 21. 21, gracias mi hermano. Gracias por estar atentos. 21:12. ¿Sí, verdad? ¿Qué les había advertido Cristo a sus apóstoles? Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y ¿a dónde? Y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Recuerda a quién llevaron ante reyes y gobernadores? A Pablo. Y esto os será ocasión, ¿para qué, mi hermano? Muy importante eso. ¿Por qué Dios va a permitir que sus hijos creyentes sean arrestados y sean llevados a dar cuenta ante las autoridades? Para dar testimonio de nuestra fe. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro? ¿Qué va a hacer Pedro ante esas autoridades religiosas? Va a dar testimonio de Jesucristo. Les va a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Si vamos hasta ahí, amado hermano, no empieces a llorar o no empecemos a llorar cuando venga la persecución, cuando venga que nos encarcelen, que nos golpeen. Entendamos que es el propósito de Dios para que demos testimonio de nuestra fe. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué recibimos al Espíritu Santo? Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta allá, amados hermanos? Entonces vemos que esto era algo que iba a pasar. Ok, Hechos 4:4. Vamos a avanzar. Hechos 4:4. Aquí vemos algo glorioso. Aquí volvemos a ver el poder del evangelio, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ahí es muy importante eso. ¿Qué habían oído? Creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ya vimos la importancia de la predicación de la palabra, hermano? La oyeron y creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Aquí vemos el poder del evangelio. Para Dios no hay nada imposible. Recuerde que estos hombres que aquí se convirtieron son los que 50 días antes o más de 50 días más, habían gritado, crucifícale. ¿Y qué hicieron ahorita al oír la palabra? Creyeron por la misericordia de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios. Amén. 4:5. Aconteció al día siguiente, ya los habían encarcelado, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes, hermano? Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Vean, ahí está todo el Sanedrín, ¿sí? Los príncipes de Israel, los ancianos, los escribas eran los fariseos, los que traducían la Biblia y la interpretaban y la enseñaban, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿sí? Ahí tenemos dos sumos sacerdotes tenían en ese tiempo, porque todavía Anás lo mencionan aquí como sumo sacerdote y Caifás. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí estaba toda la familia de impíos, de malignos. Y poniéndoles en medio, vean la pregunta que les van a hacer. Les preguntaron,
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver, ¿qué pregunta les hicieron a los apóstoles? ¿A qué se refiere con qué poder o en qué nombre hicieron esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué les están diciendo los apóstoles? Recuerden que ellos eran la autoridad. Ellos les están diciendo, a ver, ¿quién les dio autoridad a ustedes para hacer lo que están haciendo? ¿Quién les dio este poder para sanar a este cojo y para estar predicando la resurrección de los muertos? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Se acuerda que ya le habían hecho esa pregunta a Cristo? ¿Sí? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿O cómo le dijeron a Cristo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio, qué dice? Esta autoridad. ¿Qué les contestó Cristo? No les contestó. No les dio respuesta. Porque Cristo les dijo, yo les voy a hacer una pregunta. Y si ustedes me la responden, yo también les respondo. Y les preguntó que el bautismo de Juan, ¿de quién era? Si era de Dios o era de los hombres. ¿Podían contestar algo ellos? No. Cualquier respuesta que dieran, quedaban mal. Si decían que el bautismo de Juan era de Dios, les iba a decir Cristo, ¿y por qué no le creíste? Y si decía que era de los hombres, el pueblo los podría apedrear, porque ellos sí consideraban a Juan Bautista como un profeta de Dios. Ahí los encerró en esa pregunta. Y como no le contestaron porque le dijeron, no te podemos contestar, Cristo, ¿qué les dijo? Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero aquí los apóstoles sí les van a contestar. Les van a decir que en la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí ellos ya van a dar testimonio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermanos? Gloria a Dios. 4:8. Aquí algo muy importante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es muy importante esto, les dijo, a ver, ¿qué leímos ahorita en el inicio, hermano? ¿Para qué iban a recibir al Espíritu Santo? Para poder ser testigos, ¿sí? ¿Por qué es importante eso que te digo? Miren, Cristo ya les había advertido, cuando los arresten, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Esto es glorioso, hermano, en verdad esto es glorioso. ¿Cuántos de aquí nos consideramos torpes para hablar, hermano? En verdad. El apóstol Pablo, después lo vamos a ver, era torpe para hablar. No era un excelente orador, pero en conocimiento, él tenía la palabra de Dios. Pero vean aquí, ¿se acuerda usted que, lo vamos a ver después, que dicen estos del vulgo, cómo tienen esta sabiduría? Porque no somos nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Y te voy a dar la cita, hermano, donde dice, miren, Mateo 10:16, vamos a verlo. Si algún día el Señor permite que seamos arrestados, encarcelados, no te preocupes por lo que vas a decir. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Mateo 10:16. Vamos a leer lo que dice aquí. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿En medio de quién estamos, hermano? De lobos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Por qué causa nos van a llevar? Por causa de predicar a Cristo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Otra vez, ¿para qué nos van a llevar, hermano? Para que les prediquemos a Cristo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. A ver otra vez, ¿de qué no te debes de preocupar? De cómo o qué vas a hablarles, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A ver, ¿no te da descanso esto, hermano? Si nos llegan a llevar ante las autoridades, ¿qué vamos a hacer?
confiar en Dios, que Él va a usar nuestras vidas para que les prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También quiero que veamos Lucas 21:12. Los que deben de tener miedo son ellos de que van a oír la palabra de Dios y no nosotros, hermano. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué los que se deben de espantar son ellos y no nosotros? Porque nadie puede resistir ni contradecir la sabiduría de Dios. A ver otra vez, y aquí lo vamos a leer. Lucas 21:12, ya leímos una parte, pero vamos a leerla completa. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. A ver, ¿qué debemos de hacer, hermano? Tú no estés pensando y qué les voy a decir y cómo les voy a decir. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Si tú eres cristiano y tienes al Espíritu Santo y estás lleno de la palabra de Dios, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo os daré palabra y sabiduría. A ver, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en ti? Te va a dar la palabra que vas a hablar y te va a dar la manera de cómo hablarla con sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. A ver otra vez. ¿Sí sabes lo que tienes en tu mano, hermano? Tienes la palabra de Dios que es poderosa para derribar todo argumento que se levanta contra la verdad de Dios. A ver, ¿si sabes lo que tienes en tus manos? A ver, ¿cómo vienen las falsas religiones, los falsos líderes? Con argumentos falsos. ¿Cómo los derribas? Con la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo. Tú tienes la espada del Espíritu Santo. Nadie te va a poder contradecir. Ellos, mira, luego dicen, sí, ahí dice, pero me importa. Yo voy a seguir creyendo lo que yo creo. Así terminan diciendo. Porque no pueden, con la palabra de Dios no pueden, hermano. Esta es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, ¿cómo es? Insensata. Es insensata, es locura. Nadie puede. ¿Se acuerda usted cuando Esteban le predica a unos que estaban ahí queriendo debatir con Esteban? Dicen que no pudieron resistir ¿a qué? A la sabiduría con la que hablaba Esteban. Y terminaron por acusarlo de que él había blasfemado contra Dios y lo mataron. Pero no pueden con la palabra de Dios, hermano. Amén, hermanos. Entonces tú debes de saber lo que tienes en tu corazón, en tus manos, la palabra de Dios. Hechos 4, 9, 10. Es un tesoro, hermano. Por eso dice que más valioso que el oro, que las perlas preciosas, es la sabiduría de Dios, hermano. ¿Dónde vamos? 4, 9. Aquí vamos a ver que Pedro le contesta con qué potestad y en qué nombre han hecho lo que han hecho. Fíjense lo primero que les dice Pedro. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. A ver, aquí está hablando Pedro. ¿Cómo está hablando aquí Pedro, hermano? Espiritualmente dicen. No, ahorita se me fue la palabra, hermano. Ya la tenía, pero se me fue. Como sarcásticamente. O sea, nos están juzgando por haber sanado a un hombre. A ver si alguien se acuerda de la palabra. Perdón, hermana. Irónicamente. Está hablando irónicamente. ¿Por qué, a mi amado hermano? ¿Por qué los están juzgando? Por haber sanado a un hombre. Es ridículo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? A ver. Imagínate que Dios un día te dice, ve y ora por esta persona, oras por esta persona y se levanta y te encarcela. Es ridículo. ¿Se acuerda usted cuando Pablo liberó a una mujer que tenía espíritu de adivinación? Y lo echaron a la cárcel. Es increíble, hermano, que tú estés llevando
una buena noticia, palabras de salvación, y te escuchan y te encarcelan. Es ridículo. Estamos en un mundo que está loco, hermano. Es increíble. O sea, los están juzgando por haber sanado a un hombre, hermano. Cristo, ¿por qué lo juzgaron? Por lo mismo. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, les daba de comer al hambriento, perdonaba pecados. Lo juzgan y lo crucifican. ¿Cómo ves en el mundo que estamos viviendo? Por eso no te vayas a asombrar, hermano. No te vayas a asombrar que tu familia, lo decíamos el viernes, te diga: te prefiero borracho que cristiano. No te vayas a asombrar, porque el mundo está loco. Así dice el mundo: te prefiero borracho que protestante. Imagínense a qué grado está el mundo, hermano. Que Dios tenga misericordia. Pero ahí vemos lo que Pedro le está diciendo. Se nos interroga, o sea, se nos está juzgando acerca del beneficio hecho a un hombre que enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y aquí viene: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, no solo a los gobernantes, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está con qué potestad y en qué nombre hicieron eso, con qué poder, hermano. Por el poder que Jesucristo da, hermano, y en el nombre de Jesucristo, que es la autoridad suprema del universo. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está sentado a la diestra de Dios y a Él están sujetos toda potestad, toda autoridad, ángeles, principados. Jesucristo es el Señor. En esa autoridad, si alguien algún día te pregunta: bueno, ¿y ustedes por qué creen que se pueden reunir en una casa y llamarse iglesia y predicar la palabra? ¿Por qué creen? Porque Cristo, que le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, nos ha mandado. ¿Sí podrías decir eso? Si algún día que Dios levante aquí un pastor y dicen: ¿y a tu pastor quién lo puso? ¿Qué le vas a decir? Pues no sé. Abrió su casa y dijo que era pastor. ¿O qué le vas a decir? Jesucristo. Jesucristo le ha dado esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque Cristo es el que da la autoridad. Él es el que constituye ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo es el que los constituye. El Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Sí estamos hasta ahí, amado hermano? ¿Sí fue claro Pedro aquí? Y luego, ¿a dónde los lleva? A quien vosotros crucificaste. A ver, ¿qué está haciendo Cristo con los líderes religiosos? Los está acusando. La única diferencia de esta predicación a las demás es que aquí Cristo no los va a llamar al arrepentimiento. ¿Por qué cree, mi amado hermano? ¿Por qué cree que estos hombres ya no los llaman al arrepentimiento? Porque estos hombres eran perversos, hermano. Ya habían visto las señales de Jesucristo. Ya Cristo les había dicho: las escrituras claramente dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. ¿Sí se acuerda? Cristo dijo claramente: ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hipócritas, porque por fuera se ven hermosos y por dentro están muertos. Estos hombres deliberadamente rechazaron a Jesucristo. No tienen excusa, hermano, estos hombres. ¿Sí vieron todas las señales? ¿Sí vieron la señal de Jonás en Cristo? ¿Cuál era la señal de Jonás? Muerte y resurrección de Cristo. ¿Lo vieron? Lo vieron. ¿Y no lo ocultaron? ¿No le pagaron a los guardias para que dijeran que habían robado el cuerpo? O sea, ¿qué más se puede hacer por estos hombres, hermano? A ver, ¿qué más se puede hacer? Por eso dice que aquel que peca deliberadamente, conociendo la verdad y la rechaza, ya no se puede hacer nada por él. Ya no se puede hacer nada. Una persona que ya sabe lo que tiene que hacer, ya lo sabe, y él dice: no lo voy a hacer, ya lo sé, pero no lo voy a hacer.
¿qué se puede hacer por esa persona ya? No se puede hacer nada. Juan dice que ya ni oremos por esas personas porque han cometido el pecado de muerte. Porque sabiendo la verdad, ¿qué hacen, hermano? La rechazan voluntariamente. Estos van a escuchar que ellos lo mataron, pero no van a escuchar ya arrepiéntanse. Miren, fíjense que lo que dice ahí: vosotros crucificaste a Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos. A ver, ¿qué le está diciendo a esos saduceos que no creen en la resurrección? Que Dios lo resucitó. Y ahora, por Cristo, la autoridad máxima y la autoridad que Él nos ha dado, este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo dice que está? Sano. ¿Sí les contestó aquí ya Pedro la pregunta que le hicieron? Ok. Vean lo que les dice Pedro en el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí Pedro ya les está citando las escrituras del Antiguo Testamento. Le está citando el Salmo 118, 22. Fíjese el Espíritu Santo cómo está usando a Pedro. ¿A dónde lo está llevando? A que les mencione ¿qué? Las escrituras. ¿Qué estaba escrito en este salmo, hermano? Que Jesús, que es la piedra angular, la principal piedra de la iglesia, el fundamento de la iglesia. ¿Se recuerda usted cuando Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre? ¿Qué le había revelado el Padre a Pedro? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: en esa confesión que se te ha dado, en esa declaración de quién soy yo, en esa roca, en ese fundamento de que yo soy el Mesías y el Señor, edificaré mi iglesia. A ver, ¿cuántos están entendiendo ahí? Porque los pobres católicos dicen que la piedra es Pedro. No, la roca es Jesucristo. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, tú estás fuera del reino. Tú no eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Podrás ser miembro de una religión, de una secta, de una iglesia por ahí, pero no eres miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo. Solo la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿dónde está siendo edificada? En la roca, en el fundamento que se llama Jesucristo. Ahora, ¿qué estaba escrito? Que esa roca iba a ser rechazada. A ver, ¿qué estaba escrito? Que esa roca iba a ser ¿qué? Rechazada. ¿Por quiénes? Los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Aplicándolo aquí: los líderes religiosos de Israel. Y Cristo les dijo claramente en una parábola de los labradores malvados. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola los labradores malvados? Donde dice que un padre de familia puso una viña. ¿Sí se acuerda usted? Vamos a verla tanto para que no me enrede ahí con la historia un poquito. Mateo 21, 33. Plantó una viña, perdón, me faltaba esa palabra ahí. Mateo 21, 33. Fíjese, aquí Cristo les cuenta esta parábola. Que un padre de familia plantó una viña. ¿Quién es ese padre de familia? Dios. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. O sea, le puso todo para que esa viña diera fruto. Sí. La arrendó a unos labradores, se la dejó al cuidado de unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿qué hizo el dueño de la viña? Envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Vino a buscar fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, los mataron y los apedrearon. ¿Qué hizo el padre que plantó la viña? Envió otros siervos más que los primeros. ¿Y qué hicieron con ellos? Lo mismo. ¿Aquí a qué se aplica, hermano? A todos los profetas que envió Dios a llamar al pueblo a que se convirtiera otra vez a Dios, y los mataban. Finalmente, ¿a quién les envió? A su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, vean el corazón perverso de estos líderes. Vieron al hijo sabiendo que era el hijo del dueño, hermano. ¿Y qué dijeron? ¿Sí sabían que era el heredero? ¿O no sabían ahí en esta historia? ¿Y qué dijeron? Matémoslo y apoderémonos de su qué, hermano. A ver, ¿cuál es el propósito en su corazón de estos hombres, hermano? Quedarse con la viña, quedarse con el pueblo de Dios para hacer negocio, para enriquecerse, para sus fines propios. Así hay mucho falso profeta hoy. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué va a hacer, hermano, con ellos? Los va a destruir. ¿Sin qué, hermano? Sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ahorita vamos a ver que los judíos fueron desechados y solamente un remanente de judíos, y los gentiles son el Israel de Dios, que vamos a dar el fruto del reino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? A ver, ¿cuál es el problema de estos líderes religiosos? Aquí no es que no la leyeran, no la entendieron. Jamás entendieron. ¿Cuántas veces leerían estas escrituras donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Aquí cabeza del ángulo es la principal piedra que sostiene toda la edificación, hermano. Sí, para que la entienda. A ver, ¿qué es la cabeza de ángulo? Es la principal piedra de la construcción. ¿Cuál es la principal piedra de la iglesia? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjese cuántas veces pudieron haber leído esto. Que iban a desechar ¿qué? La piedra, al Mesías, al Salvador. ¿Quiénes? Los edificadores. Pero esta piedra que ellos desecharon iba a ser la principal piedra del ángulo. ¿Sí? El fundamento de donde está siendo edificada la iglesia. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. ¿Qué dice? A nuestros ojos. Primera de Pedro 2:4. Cristo llamado la piedra viva, por si alguien tiene todavía alguna duda de quién es la piedra, la roca. Aquí Pedro claramente dice quién es la roca. ¿Quién es la roca, hermano? Jesucristo. Acercándonos a Él, a Cristo. ¿A quién nos acercamos, hermano? A Cristo. Piedra viva. ¿Sí? Desechada ciertamente por los hombres. A ver si se cumplió lo que estaba escrito, hermano. ¿Por quién es desechado Cristo? Por todos los hombres. Mas para Dios escogida y preciosa. A ese que desecharon, ¿cómo es para Dios? Una piedra escogida y preciosa, porque es el Hijo amado de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, amados hermanos? Vamos a cerrar con esta cita, que es lo que yo quiero que hoy nos llevemos en nuestro corazón. No vayan a pensar que ya acabó la predicación, pero es la última cita. Ya me están viendo como diciendo, ¿ya acabó? No. Pero es la cita más importante del tema del día de hoy. Hechos 4:12. Ya me estaban viendo como que, ¿qué pasó? No, mi hermano. Viene algo glorioso. Dile, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro les va a declarar algo que es contundente. Ya, con esto, estos fariseos, líderes religiosos, saben que están condenados. Ya, vean lo que dice Pedro 4:12. Y en ningún otro hay salvación. A ver, otra vez, les está hablando de Jesús. ¿Y en qué termina Pedro? Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. A ver, ¿qué le está diciendo a estos líderes religiosos? Ustedes están condenados, porque ustedes han desechado aquel que es el único en el cual hay salvación. La pregunta es, a ver, si alguien te pregunta, ¿por qué solamente en Cristo hay salvación? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta si alguien que te preguntara? ¿Por qué? Porque miren, ¿saben por qué vamos a ser odiados los cristianos? Por eso, porque nosotros somos exclusivistas y elitistas.
Nosotros somos los únicos que decimos que solo hay un camino al Padre, solo uno. ¿Qué dicen todas las religiones? Que todas llevan a Dios. ¿Sí lo has escuchado? Ellos así dicen, respeta, porque todas las religiones te llevan a Dios. Mentira. Solo hay un camino. Solo hay una verdad y solo hay una vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Pero tú, ¿qué le podrías decir así? ¿Por qué solo en Cristo? Bíblicamente, no tus argumentos, bíblicamente, ¿qué le dirías? Mira, para empezar, porque solo Jesús es Dios. Para empezar. Solo Jesús es Dios. Y se necesitaba que el Salvador fuera Dios. Porque ningún hombre nos puede salvar porque todos somos pecadores. O sea, para empezar, Él es el único que es Dios. Y es el único que siendo Dios tiene una naturaleza humana. Es el único. Y era necesario que Dios tuviera una naturaleza humana porque tenía que pagar por nuestros pecados. Es el único que murió por mis pecados. No murió María, no murió Buda, no murió Confucio, no murió la Madre Teresa de Calcuta, solamente mi Señor Jesucristo murió por mis pecados. A ningún otro Dios le llamó, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ningún otro Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre. A ningún otro le fue llamado, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que saber responder, ¿por qué solamente en Jesús hay salvación? Bíblicamente, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. El Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Él no nos dio a otro, nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna y no se pierda. Dios no envió ¿a quién? A su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio ¿de quién? De Cristo. Tú tienes que tener respuestas bíblicas, hermano, porque te van a preguntar, bueno, es que ustedes creen que nada más ustedes son la iglesia, que nada más ustedes tienen la verdad, que nada más ustedes se van a salvar. Vas a escuchar esos comentarios y tú les vas a decir, es que las reglas las puso Dios. Dios fue el que estableció, el que tiene a mi hijo tiene la vida, el que no tiene a mi hijo no tiene la vida, el que cree en mi hijo tiene vida eterna, el que rechaza a mi hijo está condenado. ¿Quién es el que establece? Dios. No somos nosotros. Nosotros no inventamos las reglas, no decimos cómo se salvas, es Dios quien establece cómo el hombre puede salvarse. Miren, para empezar, fíjate, Isaías 43:11, vamos ahí. ¿Qué dice Isaías 43:11? A ver, ¿qué dice? Yo Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Dios el Padre. ¿Qué dice? A ver, ¿sí leíste bien? A ver, ¿qué dice Dios Padre? Fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. A ver, ¿sí te quedó claro? ¿Por qué en ningún otro hay salvación? Porque solo en Dios hay salvación. ¿Y quién es Jesús? Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, hermano, ahí está la cita. Porque solamente en Dios hay salvación. Y por eso solamente en Jesucristo, en ningún otro hay salvación. ¿Sí? Miren, cuando María quedó embarazada por el Espíritu Santo, el ángel le dijo a José que su nombre iba a ser Jesús, porque él salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús, dicen los estudiosos que el nombre quiere decir Jehová salva. ¿Sí? Por eso es que le pusieron ese nombre a Jesús. También le dijo que su nombre sería llamado Hijo del Altísimo y su reino sería eterno. ¿Por qué su reino de Cristo va a ser eterno? Porque Él es Dios. Él es Dios, hermano. ¿Por qué sería llamado Hijo del Altísimo?
porque Él es Dios. Por eso solamente en Él hay salvación. Dice Pablo a la carta de Timoteo, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Jesucristo, hombre. Naturaleza humana, naturaleza divina. Jesucristo, solamente. Juan 10:7. Vamos a ver algunas citas para que no me vea feo si se acaba la predicación. Si alguien te pregunta, ¿por qué solamente en Cristo hay salvación? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son, hermano? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Está hablando de los falsos líderes religiosos. Yo soy la puerta. A ver, ¿quién es Jesucristo, hermano? La puerta. El que por mí entrare será salvo. A ver, ¿cuántas puertas hay para entrar a la vida eterna? Allá afuera te van a vender un montón de puertas. Guarda los sacramentos, haz buenas obras, pertenece a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es la verdadera iglesia. Solo hay una puerta, se llama Jesucristo. Y esa puerta es angosta, estrecha. No puedes entrar por esa puerta con tu pecado. ¿Sí queda claro? ¿Cómo es esa puerta? Para los que no me entienden, trata de pasar una puerta con tu sillón ahí así de vertical, así, abrázalo vertical así, a lo largo, y trata de pasar por esa puerta. No pasas. Hay gente que no va a entrar. ¿Por qué? Por su pecado y por su incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es la única puerta, hermano, Jesucristo. Hay otra que llaman la puerta ancha. ¿Esa puerta dónde te lleva? A la perdición. Para los que quieren entrar con maletas, que dicen, pues yo sigo tomando, pero quiero entrar, no vas a entrar. Ahí está la puerta ancha. Por eso sí vas a entrar. Ahí te dejan pasar con tu botella, tu droga, tus mujeres, pero vas al infierno. ¿Sí queda claro, hermano? Miren por qué solo en Cristo hay salvación. Romanos 4:25. ¿Por qué solo en Cristo hay salvación? ¿Lo tenemos, hermanos? Está hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí primero, a ver, ¿por qué solo en Cristo hay salvación? Nuestros pecados tenían que ser castigados. ¿Quién fue el que fue castigado en lugar de nosotros? Solo Jesucristo. Yo cuando le predico a un católico es lo primero que le digo. Le digo, ¿quién murió por nosotros? Pues Jesús, dice, pero también su mamacita sufrió, dice. También su mamá sufrió, dice, pero no murió por mis pecados. ¿Entendemos que sí sufriría María, hermano, al ver a su hijo crucificado? Sí, pero su sufrimiento no puede ser el pago por nuestros pecados. Pero los sufrimientos de Cristo sí. Su sangre es una sangre preciosa que puede lavar cualquier pecado, hermano. Cualquier pecado, no importa qué tan grave sea tu pecado, no importa qué tan sucio sea tu pecado, la sangre de Cristo lo limpia. Entonces, Cristo murió por mí. Él sufrió mi castigo, herido por mis rebeliones, morido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre de él, por su llaga yo soy salvo. Solo Cristo. ¿Sí queda claro ahí, hermano? ¿Y qué más dice ahí? Y resucitó para nuestra justificación. ¿Has oído de algún líder religioso de otras creencias, de otras religiones, que su líder haya resucitado? ¿Has oído por ahí? ¿Dónde está su líder? Bajo tierra. Nuestro Salvador resucitó como evidencia y prueba de que Él es el Hijo de Dios, de que su sacrificio fue acepto y de que el Padre nos ha perdonado todos nuestros pecados.
¿Sí estamos hasta ahí, amado hermano? Esto es muy importante que lo entendamos. Hechos 26, 18. Aquí vemos que Pablo está contando su testimonio, cómo él tiene un encuentro con Cristo y Cristo lo manda a predicar el evangelio. ¿A qué lo manda Cristo, hermano? ¿Y qué le dice? ¿Por qué tiene que predicar el evangelio, hermano? ¿Cuál es el fin del evangelio? De predicar el evangelio a las personas. ¿Cuál es ese fin? Que se arrepientan, amén. Pero ahí, de acuerdo al texto, hermanos, de acuerdo al texto, a ver, ¿ya lo tiene ahí? Para que abra sus ojos. A ver, ¿cuántos de aquí ya podemos decir, yo era ciego, pero ahora veo? Ya no hay aquí alguno que dice, yo siempre he visto. Yo desde que nací me acuerdo que siempre he visto. ¿Habrá alguien así? Si hay alguien así, predíquele el evangelio. Está muerto espiritualmente. ¿Cuántos de aquí recuerdan cuando estaban ciegos? A ver, ¿qué te abrió los ojos? ¿Tu religión? ¿Sí? ¿Tu religión te abrió los ojos? Al contrario, tu religión te los cierra más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tus papás te abrieron los ojos? ¿Quién te abrió los ojos? Jesucristo. Jesucristo. Así como llegó con aquel ciego de nacimiento, le abrió los ojos. Y él dijo, era ciego y ahora veo. Yo antes creía que mi religión era la buena, ahora veo que solamente en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Yo antes adoraba la creación, ahora adoro al Creador. Yo antes le llamaba a lo bueno malo, ahora le llamo a lo malo malo. ¿Ya ves? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Pero quién te abrió los ojos? Jesucristo. No hay otro, hermano. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. A ver, ¿dónde estábamos antes? En las tinieblas. ¿Cuántos de aquí reconocen que estábamos bajo el engaño de Satanás? Y que nosotros mismos nos estábamos autoengañando. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? A ver, ¿sí te acuerdas que tú ya hasta te habías creído tus mentiras? ¿O no te acuerdas de eso? Eras tan mentiroso así que tú decías, no, sí es cierto, soy cristiano y ando fornicando, pero soy cristiano. ¿Sí te acuerdas? Es increíble, hermano. Yo ahorita me veo ridículo pensando que yo era bueno. Imagínense, yo pensaba que era un buen hombre. Viene Dios y me dice, eres un miserable pecador. O sea, estábamos en las tinieblas, hermano, muertos en pecados y delitos. No conocíamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos abrió esos ojos y nos pasó de las tinieblas a la luz, hermano? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Y dice que el que lo sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. ¿Por qué tú ya no estás en tinieblas? Porque sigues a Jesucristo. Tú no sigues a una religión, sigues a Jesucristo. Y Él es la luz del mundo. ¿Hasta ahí vamos? Para que te conviertas de la potestad de Satanás, ¿a dónde, hermano? A Dios. ¿Quién gobernaba tu vida? Satanás. Él era nuestro Padre, nuestro Señor, y hacíamos todo lo que Él nos mandaba hacer. Éramos títeres en las manos de Satanás, esclavos del pecado. Si Él te decía ve pornografía, ¿le podías decir que no? No, obedecías. Si Él te decía ve y fornica, ¿qué hacías? Fornicabas. Porque tú haces la voluntad de tu Padre, decía Cristo a los fariseos. Obedecíamos al diablo en todo lo que nos mandaba hacer. Pero dice la Escritura que fuimos librados de la potestad de Satanás y trasladados al reino de Jesucristo. ¿Quién te liberó de ese dominio de Satanás? Jesucristo. Ahora Él es el Rey de tu vida, el Señor de tu vida. Y ahora tú haces la voluntad de Jesucristo y eres siervo de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Todo está en Cristo, hermano. Todo está en Cristo. Y por último, ahí dice ahí, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados. ¿Qué le contestarías a alguien si te dice por qué solamente en Cristo hay salvación?
porque solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo por la fe en Jesucristo hay perdón de pecados. Solamente en la fe en Cristo. Dice, creo que es Isaías, que si tú quieres lavar tu pecado con el mejor jabón del mundo, sosa, lejía, lo que tú le eches, la mancha permanece. Pero si la lava la sangre de Cristo, Dios no se acuerda de tu pecado. ¿Cuántos amén? Entonces, ¿por qué solamente en Cristo hay salvación? Porque solo en Él hay perdón de pecados. ¿Estamos, amados hermanos? Romanos 3:26. Otra respuesta bíblica. ¿Qué le podrías decir a alguien? ¿Por qué solamente en Cristo hay salvación? Lee ahí la cita y luego me dices, porque si no adivinas, a ver por qué. Gloria a Dios. ¿No viste por qué, hermano? Ahí dice a quién Dios justifica. ¿Por qué no lo ven, hermano? Yo lo veo bien claro. ¿A quién justifica a Dios? Al que es de la fe en Jesús. ¿Por qué solo en Cristo hay salvación? Porque solamente Dios declara inocentes a los que creen en Jesús. Solamente. Si tú crees en María, ¿Dios te declara inocente? No, te declara culpable. Si tú crees en tu iglesia y dices, yo creo en mi iglesia y por creer en mi iglesia me voy a salvar, Dios te declara culpable. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo renunció a toda confianza en la carne. Pablo tenía muchas cosas en que confiar en la carne, muchísimas. Él decía, para empezar, soy del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado al 8º día. ¿Qué hizo con toda su confianza en la carne? La tiró y dijo, yo sé que el hombre es justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Tú debes decirle a la gente, mira, la Biblia y Dios mismo dice claramente en la Biblia que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. A ver, ¿quién no va a ser justificado por las obras de la ley? Ningún ser humano. Así que si tú crees que por portarte bien te vas a salvar, estás engañado. Dios justifica a aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y explícale, Dios lo declara justo, inocente. Si alguien ha creído en Jesucristo, Dios lo ve como una persona que jamás ha pecado. ¿Cuántos han creído en Jesucristo, hermano? Gloria a Dios. Gálatas 3:26. Ya ahora sí ya estoy por terminar, Gálatas 3:26. ¿Por qué solamente en Cristo hay salvación? De acuerdo a lo que ibas a leer. ¿Por qué? A ver, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Jesucristo. ¿Sí queda claro? A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque he creído en Jesucristo. Y todos los que están allá afuera, entonces, los que creen en Buda, los que creen en Alá, los que creen en lo que tú me digas, ¿serán hijos de Dios? Y entonces, ¿por qué todo el mundo dice que son hijos de Dios? Por eso solamente en Cristo. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Por la fe en el Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No hay más, hermano. Toda la vida te va a llevar. Cristo cuando predicaba te decía, ven a la iglesia, ven a la sinagoga, ven al pueblo judío, vengan a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mi carne y mi sangre tiene vida eterna. Siempre te va a llevar a Cristo. Él dice, yo soy el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Todo se trata del Señor Jesucristo. Por eso en ningún otro hay salvación. Y no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si tú quieres ser salvo, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al único que te puede salvar, el Señor Jesucristo. Y si ya conoces la verdad y voluntariamente rechazas, no se puede hacer nada por ti. Te espera enfrentar la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a orar.